Imagina que tu papá desaparece por años y un día vuelve, sonriente, diciendo que quiere llevarte de vacaciones a su tierra natal. Tú, con solo 15 años, el corazón lleno de ilusiones, sin imaginar que en cuestión de días, todo lo que conocías se rompería en 1000 pedazos. Así empezó la pesadilla de mi vida, pero antes de continuar, suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante para mí. Ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores. Y ahora sí, prepárate para conocer la historia que marcó mi vida para siempre. Un viaje, una traición y un destino que jamás imaginé. Me llamo Daniela Martínez. Nací en Monterrey, México, y desde niña soñaba con el mar. Mis amigas se burlaban de mí, porque decía que algún día caminaría por la arena de Playa del Carmen, escuchando a Magneto en mi Walkman, con los audífonos viejos que heredé de mi primo. Me gustaba el rock. Me pintaba las uñas de negro a escondidas de mi mamá, y escribía cartas imaginarias a mi yo del futuro, prometiéndole que algún día todo iba a cambiar. Pero jamás imaginé que cambiaría así. De esa forma, a mi papá, lo recuerdo como un fantasma. Estuvo con nosotras hasta que yo tenía 8 años. Después, simplemente desapareció. Ni llamadas, ni cartas. Nada. Mi mamá lloraba en silencio por las noches, pero nunca quiso decirnos la verdad. Solo repetía: se fue a buscar suerte, y un día volverá. Y volvió. Cuando yo tenía 15 años, y mi hermana Lucía, 13, lo vi llegar un mediodía de mayo. Hacía un calor pegajoso, y el polvo se pegaba en la piel como lija. Mi hermana y yo jugábamos con piedritas sentadas afuera de la casa. De pronto, una camioneta vieja se detuvo frente a la reja. De ella bajó un hombre con sombrero, gafas oscuras y una sonrisa que, desde el primer momento, no me gustó. Era él. Era mi papá. Nos abrazó como si no hubiera pasado ni un día. Traía dulces, camisetas baratas y una promesa: las voy a llevar de vacaciones a mi pueblo, en Chihuahua. Dijo que era un lugar mágico, lleno de estrellas, donde los abuelos contaban historias junto al fuego y se respiraba aire puro. Mi mamá, aunque dudosa, aceptó. Nunca supe por qué. Tal vez cansada de la pobreza, de las deudas, de las peleas con los vecinos, o quizás porque quiso creer que la había cambiado. Nunca lo sabré. El viaje fue eterno, más de 10 horas en carretera, con el sol colándose por las ventanas rotas de la camioneta. Miraba por la ventana y veía cómo la ciudad se alejaba, cómo los árboles se volvían polvo, cómo las montañas parecían tragarse el horizonte. Mi hermana dormía con la cabeza sobre mi hombro y yo solo quería llegar, pero cuando llegamos, algo en el aire me dijo que algo no estaba bien. Era un caserío perdido. En medio del desierto, casas de adobe, gallinas sueltas, niños descalzos y ancianos sentados en sillas rotas. El calor era insoportable. La piel se derretía y el viento arrastraba tierra caliente que se metía hasta en la garganta. Mi papá nos presentó a 2 hombres. Son mis primos lejanos, dijo, hombres de manos ásperas, miradas pesadas y sonrisas falsas. No me gustaron. Mi papá nos pidió que bajáramos, que fuéramos con ellos, que él iría a buscar unas cosas y regresaría. Nunca regresó esa noche. Mi hermana y yo dormimos en una habitación de adobe, pequeña, con un colchón sucio en el suelo y una vela encendida que lanzaba sombras deformes en las paredes. Recuerdo abrazar a Lucía y susurrarle: todo va a estar bien. Aunque, por dentro, el miedo me destrozaba. A la mañana siguiente, supe la verdad. Una mujer del lugar, una anciana de rostro curtido, se acercó a mí y sin rodeos me dijo: tu papá las vendió. Ahora ustedes son esposas de esos hombres.
Sentí que el mundo se me hundía. Quise gritar, correr, buscar a mi mamá, pero estábamos en medio de la nada, días lejos de cualquier ciudad, sin dinero, sin documentos, sin nadie que supiera dónde estábamos. Los años que siguieron fueron un infierno. Me obligaron a casarme con uno de esos hombres. Yo tenía 15 años. Viví 8 años en ese desierto, privada de todo, vigilada, golpeada, convertida en una sombra. Cada amanecer era una tortura, cada atardecer una condena. Aprendí a cocinar para ellos, a lavar su ropa, a soportar sus manos sucias sobre mi piel. Vi a mi hermana cambiar, volverse fría, como si se refugiara en su propio silencio. A veces, al anochecer, salía a escondidas y miraba las estrellas, las mismas que mi papá había prometido mostrarme. Me preguntaba, ¿mi mamá seguirá viva? ¿Alguien me buscará? Pero nadie vino. Nadie preguntó. Solo existíamos para trabajar, parir hijos y callar. La historia de cómo logré salir de ahí es otra. Pero quiero que sepas algo. No todo lo que brilla es oro. A veces, la peor traición viene de quien te dio la vida. Yo sobreviví. Pero cada cicatriz en mi cuerpo y en mi alma lleva el nombre de quien debió protegerme y me entregó como si fuera mercancía. Poca gente imagina lo que es ser vendida, no por un extraño, no por un secuestrador, sino por tu propio padre. Y si hoy cuento esta historia, no es porque busco lástima, es porque quiero que alguien en algún lugar sepa que se puede sobrevivir, que, aun cuando el alma está aplastada, un pedacito de esperanza, por más pequeño que sea, puede mantenerte de pie. En México, hasta hace muy poco, miles de niñas serán obligadas a casarse en contra de su voluntad. Cada año, más de 3.000 denuncias. ¿Y cuántas jamás se registraron? Yo fui solo un número más en esa cuenta invisible. Cuando me llevaron a aquel pueblo perdido, en el desierto de Chihuahua, no sabía que iba a ser entregada como si fuera un mueble viejo, una deuda que se paga con carne. Se llamaba Antonio, un hombre 20 años mayor que yo, piel quemada por el sol, manos ásperas y una mirada vacía, sin color. No me dijo ni una palabra el día que mi padre desapareció. Solo me miró y con un gesto de cabeza me señaló hacia dentro de la casa de adobe. Como quien llama a un animal, entré sin entender, pero con el estómago revuelto de miedo. La casa era un cubículo sofocante, paredes rajadas, el techo hecho de ramas secas y madera podrida. No había luz eléctrica, ni baño, solo un colchón de paja, duro, áspero, con olor a moho y sudor viejo. La puerta era solo un pedazo de tabla recostada que crujía con cada viento caliente del desierto. Fue allí donde yo, Daniela Martínez, dejé de ser persona y pasé a ser propiedad. Esa noche me vistieron con un pedazo de tela vieja y sucia. Una mujer, que parecía ser su madre, me dijo sin mirarme, «Ya eres su esposa». Y eso sonó como una sentencia. Un nudo en la garganta, un peso en el pecho, y ningún lugar donde escapar. Antonio me trataba como si fuera un objeto. No había palabras, no había preguntas, solo órdenes. Yo estaba ahí para cocinar, lavar, soportar sus manos pesadas, su aliento a alcohol barato. La primera vez que intenté escapar, me golpeó hasta dejarme inconsciente. Me amarraron por los tobillos, me tiraron al piso de tierra, y al día siguiente me recordaron que en el desierto quien intenta huir muere. Los años pasaban lento, como arena caliente escurriendo entre los dedos. Para no perder la cabeza, inventaba estrategias en mi mente, cerraba los ojos y me obligaba a recordar el olor del pan de muerto que hacía mi abuela en noviembre, ese aroma dulce, mezclado con canela,
que invadía la casa y hacía sonreír a toda la calle. Imaginaba el sonido de la plaza, los niños corriendo, los vendedores gritando, el campanario de la iglesia marcando las 6 de la tarde y, cada día, repetía en voz baja mi nombre completo, Daniela Martínez. Ruiz. Como si fuera un ritual sagrado, como si al decirlo yo pudiera sostenerme, recordarme, no dejar que me borraran, porque tenía miedo de despertar una mañana y no saber quién fui. Intenté escapar 4 veces. En la primera me golpearon, que en la segunda escondieron mis zapatos y me obligaron a dormir amarrada. En la tercera me quemaron el muslo con una barra de hierro caliente para que jamás volviera a intentarlo, y en la cuarta solo seguí viva porque una anciana del pueblo suplicó que me dejaran vivir. Decían que yo traía mala suerte, que estaba maldita, porque todas las noches miraba las estrellas y susurraba nombres. No tenía espejo, pero a veces me veía reflejada en el agua sucia del pozo y no reconocía a esa niña, la que quería ver el mar, la que soñaba con escuchar a Magneto en su Walkman. Ahora solo era una sombra, un fantasma que se arrastraba desde el amanecer hasta que caía la noche, soportando dolor físico y cicatrices en el alma que ningún médico podría curar. Pero nunca dejé de repetir mi nombre, nunca dejé de imaginar el olor del pan dulce, el sonido de los niños corriendo, el color del cielo de Monterrey cuando el sol se esconde. Eso, solo eso, me salvó de perder la razón. Tenía 16 años, cuando sentí por primera vez ese dolor extraño en el vientre, mezclado con náuseas y un miedo que parecía desgarrarme por dentro. Mi cuerpo, cansado de tantos abusos, de tanta privación, empezó a cambiar. Y pronto, ya no pude ocultarlo, estaba embarazada. Embarazada del hombre que me compró como quien compra un animal en el mercado, del hombre que borró mi nombre y quiso matar mi alma. Durante meses cargué ese pequeño peso dentro de mí, sintiendo cada movimiento, cada señal de vida, como una protesta silenciosa contra aquel infierno. Y por primera vez en años me aferré a algo que nadie podía quitarme, ni con cadenas, ni con amenazas, porque allí, en medio de tanta suciedad, hambre y dolor, había un pequeño corazón, latiendo, un corazón que me recordaba que yo todavía era humana. El día que nació Emiliano, sí, le puse nombre incluso antes de ver su carita, fue como si todo el desierto guardara silencio. Las contracciones me partían en dos, la tierra bajo mí, manchada de sangre y polvo, y las mujeres del pueblo miraban con desprecio algunas, reían por lo bajo, como si ese momento fuera solo otra escena trivial. Pero cuando escuché su llanto, débil, ronco, supe que no lo era. Lo sostuve en mis brazos, tan pequeño, tan delgado, con los ojos cerrados, como si él tampoco quisiera ver ese lugar. En ese instante, el mundo cambió para mí, porque aunque llegó al mundo a través de la violencia, ese bebé era mío, mi sangre, mi carne, mi única razón para seguir respirando. Pero la felicidad no duraba más que unos minutos en ese desierto. Cruel Antonio no lo veía como un hijo. Para él era solo otra boca que alimentar, un estorbo, un peso más. Y yo sabía que si mostraba demasiado cuánto amaba a ese niño, alguien me lo quitaría. Así que me vi obligada a esconder mi amor, disfrazar las caricias, ocultar la ternura de mi mirada, fingir indiferencia. Ante los ojos de quienes podían hacernos daño, las noches eran lo peor. Cuando todos dormían, me acercaba despacito a la hamaca improvisada donde él dormía, y solo le tocaba la frente, apenas, sintiendo el calor de su piel, el olor a leche agria, mezclado con arena.
Me obligaba a no llorar, porque el sonido podía delatarnos. Un día escribí una carta. No tenía papel ni pluma, pero encontré un pedazo de saco de harina rasgado. Y con un carbón gastado traté de dibujar palabras. Escribí el nombre de mi madre, Monterrey, y le pedí a Dios que de alguna forma ese pedazo de desesperación cruzara el desierto y llegara hasta ella. Enterré la carta bajo una piedra, junto con un pedacito del cordón umbilical de Emiliano, como una promesa silenciosa de que no iba a rendirme, de que no iba a rendirme por él, por nosotros. Puedes imaginar lo que es tener que ocultar tu amor de madre, fingir desinterés para proteger la vida que tú misma pusiste en el mundo, amar en secreto, abrazar solo con los ojos, sonreír únicamente cuando nadie te ve. Yo viví eso durante años, y fue eso, solo eso, lo que me mantuvo viva. Fueron años, caminando entre el polvo y la sombra de muros que parecían no tener fin. Cada día era una repetición sofocante del anterior, y la esperanza, esa traidora silenciosa, intentaba apagarse dentro de mí, pero había algo, quizás el amor de madre, quizás el simple instinto de sobrevivir, que se negaba a morir. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que enterré aquel pedazo de saco de harina. Con la carta escrita en carbón, la arena borraba las huellas del tiempo, y la soledad hacía lo demás, hasta que un día, cuando el sol estaba en lo más alto y la tierra quemaba los pies, apareció un hombre nuevo en la aldea. Se llamaba Julio. Había llegado desde Mindelsentisu, la capital, para ayudar en una construcción cualquiera, y la primera cosa que noté en él fue que hablaba distinto. Había un acento en su voz, ligero, escondido, pero para mí sonaba como música. Un día, mientras cargaba agua, él se acercó y susurró una frase sencilla, pero que hizo latir mi corazón con fuerza. «Eres de Monterrey». Casi dejó caer el balde. Años sin oír el nombre de mi ciudad, años sin escuchar a alguien que hablara como yo. Miré a mi alrededor, rápido, porque en ese lugar hasta la esperanza podía matarte. Julio era un hombre bueno. No hizo preguntas, no mostró lástima, simplemente entendió. Y en silencio me entregó un pedazo de papel amarillento y un trozo de lápiz gastado, casi sin punta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. No sabía por dónde empezar, pero entonces escribí. Escribí como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. Puse el nombre de mi madre, el de Emiliano. Conté dónde estaba, quién me tenía retenida, y supliqué, rogué que alguien viniera, que alguien se acordara de mí. Julio escondió la nota en el forro de su camisa, y antes de marcharse, dijo: «Haré lo posible». Yo sabía que no podía creer en nada, pero esa fue la primera chispa de esperanza real que tuve en años. Pasaron meses, meses de angustia, de miedo a haber sido traicionada, de soñar con pasos en la noche, y despertar con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos a mi alrededor podían oírlo, hasta que comenzaron los rumores. Decían que había periodistas en la capital, hablando de mujeres desaparecidas, de jóvenes vendidas como mercancía para matrimonios forzados. Se hablaba de presión desde afuera, de países que ya no querían guardar silencio. Las mujeres del pueblo cuchicheaban, los hombres se mostraban inquietos, y yo sentía un frío en el estómago, porque sabía que si descubrían la carta, si sospechaban de mí, yo y Emiliano, no veríamos la luz del día siguiente. Cada ruido de caballo, cada visitante extraño, me hacía esconderme y rezar en silencio. Le pedía a Dios, a la Virgen de Guadalupe, incluso al desierto, que me ocultara, pero en el fondo
Sabía que el tiempo se estaba acabando. Cuando los murmullos se hicieron más fuertes, entendí que algo estaba cambiando. Mujeres que nunca me miraban a los ojos, ahora desviaban la mirada. Hombres que antes se burlaban, ahora caminaban en silencio. Y una mañana, mientras recogía leña, los vi. 2 hombres desconocidos, con ropa de ciudad y un papel en las manos, el nombre de mi madre. Estaba allí, escrito en letras firmes, mi nombre también. Sentí que las piernas me fallaban. No lloré. Las lágrimas ya se habían cansado de mí, pero mi pecho gritó en silencio. Vinieron. Después de tantos años, alguien se acordó. Alguien no me olvidó. Nunca pensé que ese día llegaría, después de tantos años en silencio, con el viento seco como único confidente. Y las noches estrelladas, sirviendo de techo a mis lamentos, escuché mi nombre. Lo llamó una voz que venía de fuera de ese infierno. Eran voces apuradas, firmes, y aún antes de entender las palabras, mi cuerpo supo. Era el momento de irme, de huir, de vivir, pero la alegría, esa que tanto había imaginado, nunca llegó. Porque al mirar hacia atrás, vi sus ojos, los ojos de Emiliano, mi pequeño Emiliano, parado en la entrada de la cabaña de adobe, sosteniendo un pedazo de tela vieja como si fuera un tesoro. Él no entendía lo que pasaba. No sabía que su madre estaba siendo arrancada de allí, no por primera vez, pero tal vez por última. Cuando me dijeron que tenía que irme, sin él, un vacío me atravesó como un puñal afilado. Intenté suplicar, lloré, rogué por un milagro. Pero las reglas de aquel lugar, de aquella cultura, de aquella tierra seca, eran más duras que el suelo que pisábamos. Emiliano era hijo de ese matrimonio, y para ellos era propiedad del padre. Yo, rescatada, o no tenía ningún derecho sobre él. Y fue entonces cuando enfrenté el momento más cruel de mi existencia, darle la espalda a mi hijo. No pude tocarlo, no pude abrazarlo. Las mujeres mayores no lo permitieron. Tuve que guardar su última mirada aquí dentro del pecho y seguir. Caminé sin fuerzas, sin aire. Las piernas me obedecían, pero mi alma se quedó atrás. Ese instante quedó marcado en mí como una herida que jamás sanaría. Ninguna madre debería ser obligada a dejar a su hijo. Ninguna mujer debería sentir lo que yo sentí. Y si hoy me están escuchando, les pregunto, ¿puedes imaginar esconder el amor que sientes por tu propio hijo solo para evitar que te lo arrebaten? Porque eso hice durante años, y al final ni siquiera así pude protegerlo. Llegué a Monterrey como un fantasma. Las calles tenían el mismo olor. Los sonidos eran familiares, pero todo se sentía extraño, como si yo fuera una pieza perdida de un rompecabezas que ya no me reconocía. La gente me miraba con lástima disfrazada. Intentaban consolarme con palabras huecas. Y mi madre, cargaba en los ojos culpa y alivio al mismo tiempo. Yo quería gritar, quería dormir 1000 años, quería borrar todo lo que había vivido, pero no podía. Cada noche, el rostro de Emiliano volvía a mi mente como un lamento. El sonido, olvidado de su risa, la forma en que agarraba mi dedo cuando era solo un bebé. Y esa última mirada perdida y confundida me perseguían. La ciudad que antes me abrazaba, ahora me rechazaba. Mis antiguos amigos ya habían seguido con sus vidas. Yo no solo había perdido años en el desierto, perdí la inocencia, la paz, la confianza y, sobre todo,
Perdí el derecho de ser madre, cargaba conmigo no solo las marcas en el cuerpo, sino una culpa que me aplastaba, porque por más que me dijeran que yo no tenía elección, por más que explicaran que en muchos países latinos, las mujeres en matrimonios forzados pierden la custodia por no haber registros legales, ninguna de esas palabras era capaz de aliviar el peso de la ausencia. Vivía como una extranjera dentro de mi propia tierra, llevando dentro de mí un vacío que el tiempo jamás logró llenar. Pasaron los años, pero el dolor nunca se acomodó en mí. Era como una espina clavada en el alma, algo que ningún tiempo, ninguna distancia ni palabra bonita podía arrancar. Y fue en uno de esos días, cuando el cielo de Monterrey amanecía pesado, que conocí a Raúl Torres, un periodista de mirada cansada, pero con una luz que pocos saben llevar. No, me preguntó de inmediato qué había vivido, solo dijo, cuando quieras hablar, yo voy a escuchar. Y eso, para alguien que sobrevivió al desierto, a los silencios forzados y a las despedidas sin regreso, eso vale más que el oro. Su lado, empecé a organizar las memorias que tanto me atormentaban. Cada página escrita era una cicatriz abierta, cada relato un pedazo de mi historia que me dolía revivir, pero que sabía que debía ser contado. El libro se llamó Vendida al desierto, porque no había frase que describiera mejor lo que hicieron conmigo. No era solo mi historia, era la historia de muchas mujeres olvidadas, niñas silenciadas, madres arrancadas de sus hijos, almas marcadas por la cobardía de aquellos que debían protegerlas. Cuando el libro salió, Monterrey y todo México se dividieron. Hubo quienes me abrazaron sin decir una sola palabra, quienes enviaron cartas, agradeciendo que yo tuviera el valor de contar lo que tantos ocultan, por miedo o por vergüenza. Pero también vinieron los ataques. Decían que yo avergonzaba a mi tierra, que debía olvidar el pasado y seguir adelante. Pero ¿cómo se olvida lo que te formó por dentro? ¿Cómo se deja atrás aquello que moldeó cada centímetro de tu piel, hasta la forma en que respiras? Y aún así, cada vez que recibía un mensaje de alguna mujer diciendo, yo también fui vendida, yo también fui olvidada, yo también tengo un Emiliano del que nunca pude despedirme, entendía que valía la pena, porque el dolor, cuando se comparte, duele menos, y una historia contada puede proteger a otras. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que ya no soy la niña que soñaba con el olor a pan de muerto, o con las risas en la plaza del barrio. Hoy soy el eco de todas, aquellas que nunca tuvieron voz. Y si algo aprendí, después de todo esto, es que a veces lo que salva una vida es solo una mirada atenta, una pregunta hecha en el momento justo. Por eso termino diciendo, si conoces a una niña que, de repente, parece haber desaparecido del mapa, preguntan, escucha, porque a veces solo eso es suficiente para cambiar el destino de alguien. Si llegaste hasta aquí y sentiste el corazón apretarse, si en algún momento de esta historia viste el rostro de una amiga, de una vecina, de una niña callada que siempre pasa desapercibida, entonces no te guardes esto solo para ti, porque el silencio siempre ha sido el mejor aliado de los cobardes. Comenta aquí abajo, nunca más, para que cada vez que alguien lea esas palabras, sienta que no está sola, que su dolor sí es visto, que su voz sí importa. Comparte este video con tus amigas, con las mujeres de tu familia, con quien aún necesita despertar a lo que sigue ocurriendo en las sombras, y activa la campanita, porque mientras haya una sola niña en peligro, no podemos quedarnos calladas, que ninguna sea olvidada, que nadie más sea vendida.